Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Miren ustedes, nuevamente, barcos rusos y barcos de guerra rusos yendo para Cuba. Este fin de semana, sí, tal y como lo oyen, este fin de semana los rusos acaban de enviar otra agrupación de barcos de guerra a Cuba. En este caso, de la flota del Mar Báltico. A mí me encanta cómo ellos le ponen flota del Mar Báltico, flota de no sé dónde. Los ucranianos han hecho zafra con la del Mar Negro, entonces lo que les va quedando. Bueno, nos acompaña Juan Antonio Blanco para intentar analizar qué significa esto. ¿Por qué Díaz-Canel nuevamente está coqueteando? Díaz-Canel es un títere, pero bueno, ¿por qué Raúl Castro nuevamente está coqueteando con estos barcos rusos de guerra? ¿Cómo se ve eso desde los Estados Unidos? Desde ahora les auguro que no se ve nada bien. ¿Y qué consecuencias puede tener esto para los cubanos y para la geopolítica de todo el continente? ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo andas tú? Muy bueno, bien sorprendido. Y yo estuve esta semana que pasó en Milwaukee, Wisconsin, donde estaba desarrollándose la Conferencia Nacional Republicana. Y allí el candidato del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, fue muy claro con respecto al tema de los barcos rusos. Vamos a escuchar. Even hear this. You're not hearing about this. Russia has nuclear submarines and warships 60 miles away, Mr. Congressman, from Miami, by the way, happens to be here. Correct? In Cuba. Bueno, ahí en Cuba. And that would not be stood for if it were somebody else. They don't want to mention it, but now maybe they will. Bueno, ahí enseguida, pues ya saben. A ver, la realidad es que los barcos, estos ya se habían ido, pero sí habían ido a Cuba, es verdad. Y todo 60 millas, no son 60 millas, 90 millas, pero bueno. La cuestión es la siguiente. ¿Por qué están nuevamente los rusos enviando barcos de guerra? Ahora es una nueva flota, diferente de la anterior, a Cuba. ¿Y cómo nos situamos en este plano, Juan Antonio? Mira, aquí hay dos cuestiones que repiten el ejercicio anterior. O sea, los objetivos son los mismos por los cuales se mandaron los barcos anteriormente. Con la diferencia de que estos barcos son como tiburones desdentados, porque estos son barcos fabricados en la década del 70, en la década del 80, ¿verdad? Que pues serán... Me encanta esa imagen. Sí, tiburones desdentados. Sí, tiburones herbívoros, porque vaya, no tiene ni para poder dar una mordida. Los anteriores, por lo menos, sí tenían un arsenal que era ofensivo importante, pero muy curioso. Ese arsenal, a pesar de que eso no era lo que pidieron los cubanos querían que se lo mandaran con ojivas nucleares. Ese arsenal Putin no lo mandó con ojivas nucleares. O sea, Putin quería dejar claro que esos barcos, la presencia de esos barcos allí, no representaban una capacidad de ataque nuclear inmediata contra Estados Unidos. Y obviamente tener barcos con capacidad de ataque convencional contra Estados Unidos es irrisorio, porque el que haga un ataque convencional lo van a barrer en Moscú con bombas nucleares de verdad. O sea, tú empiezas una guerra tirando 3 coheticos convencionales y te van a contestar con armas nucleares, no con otra cosa. Por lo tanto, aquello era simbólico. ¿Simbólico para quién? No es para los Estados Unidos, simbólico para dentro, para decirle a su gente en la base en Rusia: me están poniendo armas ofensivas de largo alcance en la frontera en Europa, pero yo estoy paseando el armamento militar ruso. ¿Qué armamento militar? La ballena desdentada esta. A 90 millas de los Estados Unidos. La otra parte simbólica, que es la que le interesa a los cubanos, que los cubanos siempre pidieron, desde la época de que empezaron los cambios en la Unión Soviética, es la cosa de que a ellos les interesa, ya que hay un acuerdo del año 62 de que no se instalen en territorio cubano armas ofensivas, como el lenguaje que se usaba en aquella época. Ellos lo que quieren es establecer una presencia en territorio cubano, pero virtualmente como visitantes continuos,
una presencia de armas que pueden eventualmente ser ofensivas. Hasta ahora no se han atrevido a que esos barcos porten armas ofensivas. Trataron de hacer una prueba hace años, después de la crisis de octubre, en el año 74 creo que fue, y Kissinger levantó el teléfono, llamó a Moscú, llamó al embajador, le dijo, oiga, esto es intolerable, recojan ese barco y llévenselo, o no hay acuerdo de no invasión a Cuba y todo lo demás. Inmediatamente se llevaron el barquito, y más nunca vimos un barquito que llegara por ahí con capacidad ofensiva real contra los Estados Unidos. Entonces, todo esto es politiquería, pero al mismo tiempo politiquería que ¿qué es lo que nos refleja? El miedo que tienen en la oligarquía cubana a que haya explosiones sociales incontrolables en Cuba y piensan que esta presencia de los hermanos rusos le están recordando a la población cubana de que no estamos solos y no pueden levantarse contra nosotros y demás. Y para politiquería interna dentro de Rusia, de que, oye, me están diciendo que me van a poner cohetes en la frontera, pues nosotros vamos a pasear nuestra fuerza naval a 90 millas de los Estados Unidos. El idiota ese de la Asamblea de la Duma y el otro vocero ese que tienen en televisión dice cosas que son absurdas. O sea, él dice, vamos a instalar. Sí, aquí tengo sus declaraciones. Básicamente, básicamente lo que dice es, aquí está. El señor se llama Alexander Charkovsky. Dijo que en Cuba ya se está recreando la base de las Fuerzas Armadas rusas, tanto terrestres como navales. Si se utilizan buques de carga seca, los misiles nucleares pueden volver a llegar allí, como fue en el caso de 1962. Sí. El vocero del Kremlin, que aparece con frecuencia en la televisión rusa, dijo que dado que los Estados Unidos tienen la intención de desplegar sus misiles de alcance medio en territorio alemán, significa que los misiles rusos deberían estar en un lugar cerca de los Estados Unidos. Y nuevamente hacen referencia a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Y bueno, evidentemente el vocero de Putin, Dmitry Peskov, enseguida salió a decir, no, tranquilo, no pasa nada, no es así, pero este cuento lo repiten. Además de eso, Tchaikovsky no sabe de lo que está hablando, evidentemente, porque con las condiciones de la tecnología moderna, ellos no necesitan instalar en tierra cohetes, una capacidad de cohetes ofensivos contra Estados Unidos, porque le basta con tener unos cuantos cohetes con ojivas nucleares en un submarino que esté al alcance del territorio norteamericano lo más cercano posible para que sea imparable por la Fuerza de Defensa Antiaérea norteamericana, para representar una amenaza real. Y la idea de que se lo van a traspasar a los cubanos, eso es, en la época que estaba Fidel Castro allí, y en la época de 62, y con todo aquello, ni a Fidel ni a Che Guevara le permitían entrar en las bases donde habían instalado los cohetes, porque esos territorios, eso fue otra arbitrariedad de Fidel Castro en aquel momento, fueron cedidos, la soberanía de esos territorios, como si fuera la base naval de Guantánamo, fueron cedidos a la Unión Soviética en aquel momento. Y cuando el Che Guevara llegó a una posta de una de esas bases, le dijeron, lo sentimos, señor comandante, pero no puede entrar. Y el Che tuvo que irse furioso de allí porque no lo habían dejado pasar a territorio cubano donde estaban instalados estos cohetes. Entonces tú te imaginas que eso lo traten de hacer ahora, ¿no? No lo van a hacer. Primero, no hay nadie en la FARC capaz de manejar esas cosas. En segundo lugar, no hace falta, porque basta con que haya estos cohetes que tienen ojivas muy superiores a la capacidad destructora que usaron en Hiroshima o en Nagasaki, que los tengan en un submarino, que los tengan en una fragata, para que realmente sean una amenaza. Pero el hecho de que están paseando ballenas desdentadas por la costa de La Habana y no barcos con capacidad de ataque nuclear real, te dice que todo esto es payasada. Payasada, bueno, payasada, pero payasada que busca enviar un mensaje, ¿no? Y la pregunta es, con los Estados Unidos, es decir, en noviembre 5 tenemos una elección presidencial. Las encuestas, según The New York Times, que son las últimas que vi,
le dan un empate técnico a Kamala Harris con Donald Trump. Suponiendo que gane Donald Trump y tiene detrás de sí a un Marco Rubio, que lo más probable es que sea su canciller o su secretario de Estado o esté en la Comisión de Seguridad Nacional, lo más probable, va a tener a los congresistas cubanoamericanos muy cerca, va a tener, Trump vive aquí mismo, muy cerca de aquí de Miami, y tiene muchos cubanos alrededor. ¿Cómo se puede ver esto y qué podría cambiar en la política norteamericana hacia Cuba? Mira, hasta ahora, porque Trump tampoco ha entrado en grandes detalles de cuáles son sus planes de política exterior, creo que ha hablado más de política interna que de política exterior. Hasta ahora, la imagen que proyectan las declaraciones que ha hecho Trump de política exterior es la de seguir una filosofía que aquí se ha denominado históricamente en Estados Unidos aislacionista. Es un poco como Europa, que se ocupen los europeos de eso, Asia, no tengo por qué estarme metiendo hasta allí, vamos a ver de qué manera se puede hablar con China, llegar a un acuerdo, lo que sea. Pero el hemisferio occidental, la doctrina Monroe, el traspatio, es otra historia totalmente diferente y donde él siempre ha tenido otro tipo de visión de que este tipo de relajo, aunque sean ballenas desdentadas, a Trump no creo que le va a gustar la idea de que estén dando vueltas por aquí. Y está la situación de lo que han avanzado ellos con las dictaduras en Nicaragua, en Venezuela, Bolivia, Cuba y demás. Entonces, ahí sí es posible esperar determinados cambios. Yo personalmente no comulgo con el aislacionismo. Yo creo que todas las cosas están conectadas y que lo que sucede en Europa nos va a afectar a nosotros, pero sí podemos esperar de que dentro de esa filosofía va a haber un fortalecimiento de la visión hacia el hemisferio occidental. Entre otras cosas, porque si tú vas a sacar de China todas las cadenas, todas las producciones que hay, cadena de suministro. Necesita una cadena de suministro segura en América Latina, no que la traigas para México y resulta que México está controlado por los chinos, o que la lleves a tal lado y también está controlado por los chinos. Entonces, ahí va a haber indiscutiblemente cambios geopolíticos importantes. Ahora, vamos a ver de aquí a allá. Una cosa que yo el otro día me preguntaban y dije es que lo que sí yo espero que ocurra en algún momento es que haya una raya roja en relación a hasta dónde Estados Unidos no estaría dispuesto a tolerar que el gobierno cubano hiciera uso de fuerza letal de forma significativa contra protestas, manifestantes en Cuba. Una cosa que yo consideré un grave error por parte de la Casa Blanca de Biden y de Bob Menéndez por haber sido el que dijo eso, es cuando en medio del 11 de julio, Bob Menéndez, creo que fue el 11 mismo, el 12. El 12, fue el 12. El 12 en la mañana. Bob Menéndez hizo una declaración asegurando de que no pidan, casi que pidiendo a la comunidad cubana de Miami, no pidan la invasión porque no se va a producir una invasión. Cualquiera que haya estudiado los principios mínimos elementales de la guerra de Sun Tzu hasta el día de hoy, sabe que tú no le dices a tu enemigo lo que tú no vas a hacer, hasta dónde tú estás dispuesto a llegar, sino tú dejas eso a la imaginación de tu adversario para que tu adversario se abstenga de llegar a límites que tú prefieres que no cruce. Ahora, sería muchísimo mejor incluso que se diga, hay una raya roja que si ustedes sacan los tanques a la calle y producen masacres al estilo de Tiananmen para tratar de controlar una población que está protestando pacíficamente y desesperada por la situación que hay, nosotros no vamos a ver eso con los brazos cruzados. Y eso no afecta el tratado del año 62, porque lo que se acordó en el año 62 es, ustedes no instalan capacidades ofensivas, cohetes nucleares en Cuba para que puedan significar una amenaza para Estados Unidos, nosotros nos comprometemos a no invadir. Invadir es, como dicen aquí, boots on the ground. O sea, no mandaremos tropas para ocupar ese país. Eso no quiere decir que no están dispuestos a dar un golpe quirúrgico de castigo por una acción criminal que haya tomado el régimen cubano contra el pueblo. Y yo espero que la administración Trump establezca su raya roja, como lo hizo tan lejos como Siria,
al principio de su administración, cuando le dijo a los rusos no pueden permitir que su base aérea sirva para seguir bombardeando a la población civil con armas químicas. Y cuando los tipos continuaron, le metió a los pocos días de la inauguración, le tiró 59 cohetes Tomahawk y desbarató la base aérea de los rusos. Los rusos tuvieron una llamada 1 hora antes, nada más para decirle, salgan de ahí, porque dentro de 1 hora no va a haber base aérea. Y efectivamente salieron, por eso se evitaron la baja, pero no desbarataron la pista y todo lo demás. Entonces, es mejor establecer rayas rojas claras que sin necesidad de una intervención, ni mucho menos, el gobierno en Cuba sepa que hay crímenes que no van a ser tolerados y que por lo tanto va a tener que entenderse con la población. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio. Por supuesto, vamos a estar más que pendientes de esta visita, de la nueva flota, en este caso del Báltico, a las ballenas desdentadas a Cuba, y también la respuesta de los Estados Unidos y cómo esto va a influir en la relación entre ambos países. Por cierto, que Carlos Lazo y los amiguitos del régimen cubano van a estar haciendo sus shows aquí en Miami este fin de semana, tal vez, ¿no? Buscando desviar la atención de lo que está pasando en Cuba. Gracias, Mil. Nos mantendremos en contacto. Gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.